Bueno, adelante, Fidel. ¿Ya Sí. nos escucha? Ajá. Sí, ¿nos estás escuchando? Ok, vale. Chévere. Ok. Ahí está. Todo tuyo. Ok. Hola, buenos días. Mi nombre es Fidel Rodríguez y como verán, soy un coach místico de esta escuela maravillosa. Tuvieron anteriormente la presentación de nuestra querida Denis Tapia hablando de la autotrascendencia y les habló un poco de todo lo que ha sido la historia a nivel de el desarrollo de la psicología humanística. Pero es importante decir que antes de la psicología humanística teníamos todo lo que era la psicología o la psiquiatría existencial. De allí, hoy voy a hablar de la autotrascendencia. Traemos lo que significa la logoterapia. La logoterapia es un método terapéutico que fue desarrollado por el doctor Viktor Frankl. Este doctor, un catedrático de Viena, judío, que tuvo la necesidad de poder trascender y sobrevivir a un campo de concentración, él no llegó allí solamente siendo judío, él llegó allí siendo un psiquiatra que había estudiado con Freud, había estudiado con Adler, y él mismo ya había desarrollado el concepto de la logoterapia como una forma de trabajar la búsqueda de sentido. Y comenzó un proceso de la parte del análisis existencial. Disculpa que estoy aquí, como, estamos buscando No, tú sigue ahí, concéntrate en lo tuyo. Ok. Entonces, parte del desarrollo, del conocimiento de todo lo que es la logoterapia, lo tenemos en el libro El hombre en busca de sentido. Cuando entramos al libro, vemos que es un autorretrato, un retrato autobiográfico de lo que fue para él como judío eh, tener que estar en un campo de concentración alemán y utilizar para él hacer el trabajo de que las teorías que él había desarrollado a nivel de lo que posteriormente sería su escuela de psiquiatría, él tuvo que aplicarlos en él mismo. Al salir, empezó a explicar y a escribir de una manera de relato todo lo que vivió y posteriormente en el libro entonces explica los conceptos de lo que para él significa la teoría de la logoterapia. En los conceptos, él plantea de que él tuvo la oportunidad de trabajar inicialmente con lo que era el psicoanálisis de Freud. En el psicoanálisis de Freud, él consigue de que en el psicoanálisis tú tienes que lograr que la gente hable, que la gente diga lo que lleva, lo que siente, y a través de lo que la persona va hablando, se va descubriendo cómo se puede trabajar con él. Posteriormente, trabajó con todo lo que fue Adler, en lo que es la parte de los complejos, el autoestima, y vio cómo faltaba una última forma de trabajar con alguien que tal vez cuando tú lo llevaras a un psicoanálisis no tenía nada que decir, porque dentro de él lo que había era un vacío. Entonces Viktor Frankl desarrolla la tercera escuela vienesa de psicoterapia, la cual se centra en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de sentido. Es necesario que se desarrolle una voluntad de sentido para darle significado a la vida. De allí, él postula que la logoterapia
está motivada por no la búsqueda de placer o orientada a la búsqueda de poder, que era la primera escuela, y la segunda, la primera, la psicología de Freud y la psicología de Adler, sino que viene con una nueva, que es el sentido de la vida. Mirar hacia el futuro, el que el paciente desarrolle a través de sus valores, pueda crear en él hacia dónde voy a ir en el futuro. Entonces, ¿qué es para nosotros un paciente? Un paciente es una persona que sufre una neurosis. Pero hoy en día ya no es solamente el hecho de un paciente, sino que cada día vemos que todos estamos conectados, nuestra parte psíquica, nuestra parte espiritual, nuestra parte física, y de alguna manera tratamos en lo posible de que estemos más conectados cada día con lo que es nuestra parte espiritual. Entonces, vamos a decir que la neurosis es un grupo de enfermedades que se caracterizan por trastornos nerviosos o alteraciones emocionales que aparentemente no tienen ninguna lesión física en la persona, pero sí tienen una alteración en su sistema nervioso. La logoterapia trabajó con lo que decía, bueno... No sé si puedes, perdóname, no sé si puedes utilizar esto mirando para acá y la gente te va a estar viendo allá. Ok, o sea, acá, para que te veas. Ajá, vale, resuelto el problema. Ok, vamos a concentrarnos porque estoy un poco con estos problemas técnicos, estoy un poco fuera de foco. Volvemos otra vez. La logoterapia se desarrolla posteriormente a que Viktor Frankl vive una cantidad de situaciones en un campo de concentración, pero quien está en el campo de concentración es un psiquiatra, es un neurólogo, es una persona que se conoce y se estudia a sí mismo. Y entiende cómo es posible estar en un lugar en donde descubre que la parte de que todo está todo es un conjunto de necesidades. Necesito hacerme un psicoanálisis, necesito entender mis necesidades, necesito ver qué es lo que tengo. Pero en un campo de concentración me han quitado todo, no tengo nada. Me quitaron hasta mi ropa, me dejaron desnudo. ¿Qué me queda? Me quedo yo. Y cuando me quedo yo, empiezo de alguna manera a trabajar mi conexión espiritual. En ese momento él descubrió y vio muchas personas que vivían en una desesperación por falta de esto. Toda esta desesperación, de alguna manera, él entendió de que había una alteración nerviosa de toda la parte del sistema nervioso y entendió, esto es una neurosis. Una neurosis de desesperación, ¿hacia dónde vamos? Bueno, una neurosis por una desconexión espiritual. Entonces él plantea y dice, bueno, esta neurosis noógena surge a consecuencia de problemas existenciales en la persona, de conflictos entre principios morales distintos de los problemas espirituales, donde la frustración existencial es una función determinante. Entonces, perfecto, tengo una frustración existencial por lo que estoy viviendo en este instante. Entonces, ¿cómo la trabajo? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces, él dice, esta situación de depresión noógena, la carencia de un sentido vital, la carencia de, porque hay que entender la neurosis como un sufrimiento del alma, pero no le he conseguido un significado a ese sufrimiento.
Por decir un ejemplo, un joven del día de hoy, un joven del día de hoy que se acerca a un coach, a un terapéutico, le dice, no tengo futuro. O ante la pregunta acerca del futuro, nos encontramos que el joven no tiene respuesta. No saben qué van a hacer más adelante, no tienen planes. Y si los tienen, en realidad son planes pesimistas. No existe una posibilidad de futuro. Esta persona definitivamente viene con un pensamiento recurrente, viene angustiado. Y esa angustia, lo primero que ocurre es que no se conecta con su fe, no se conecta con la posibilidad de una conexión espiritual. Y de ahí se genera de que esta neurosis se deteriora hacia una depresión. Frank llamó las noógenas precisamente porque estas depresiones tienen su origen en una insatisfacción de tipo espiritual. Encontrar el sentido de la vida no es un tema de carácter psicológico, sino espiritual. Darle un sentido a la vida. Por eso la vida tiene un sentido más allá de la problemática material. Para un paciente terminal, la vida sí tiene sentido. Una persona que se encuentra en una posición en donde recibe la información de que tu vida ya no tiene, si tu vida ha llegado a una finitud, en ese momento la gente reacciona. Dice, Dios, pero me falta tanto por vivir. Ya la parte material desaparece, ya la parte de necesidades de complacer a los demás desaparece. En ese momento volvemos otra vez a la pirámide de Maslow. Y encontramos que todas las necesidades iniciales ya no existen, pero nos conseguimos que hasta la necesidad de autorrealización ya no existe. La que necesito es autotrascender. Y me doy cuenta que para autotrascender no necesito tener lo material, necesito son otras cosas. Necesito afectos. Pero ¿cómo voy a tener afectos si dentro de mí lo que hay es un vacío? Este vacío, Víctor Frank lo identificó en la oportunidad de buscar en personas que podían tener tendencias suicidas, llamarlos y tratar de aplicar en ellos un psicoanálisis, una conversación, y veía que con estas personas no podía lograr nada, porque no tenían nada por dentro. Estaban llenos de un tener, de un hacer, pero no tenían ningún ser. No tenían inspiración. Entonces, esto, de alguna manera, él fue viendo de que nuestra realidad, el día de hoy, hemos luchado tanto por tener menos horas de trabajo y tener más tiempo ocioso, y después que lo tenemos, no sabemos qué hacer con él. Entonces, hemos luchado por tener un tiempo libre y en el momento que lo tengo, estoy vacío. No consigo poder llevar a cabo actividades fuera de mí. Y entonces ahí empezamos a ver lo que Víctor Frank habla de los valores y de trabajar mi voluntad. Esta voluntad que de alguna manera me permite ir un poco más allá de lo que es mi parte física. Es decir, levantar a mi cuerpo cuando no quiere levantarse, salir de una depresión. ¿Cómo lo logro? Aquí tenemos una imagen de que el vacío existencial se esconde detrás de las sonrisas. Encontramos que muchos suicidios ocurren por lo del vacío existencial. Lo colocamos esta imagen es para que viéramos de dónde partió de alguna manera Víctor Frank, y él lo explica en su libro. Estando en un campo de concentración, mucha gente se suicidaba, mucha gente se lanzaba hacia las cercas eléctricas, y muchas veces él sintió lo mismo. Él plantea, ¿cuántas veces no quise yo salir de este sufrimiento, lanzarme a una cerca eléctrica
Pero yo tenía un amigo, dice Víctor Frank, tenía un amigo que todos los días tenemos que agarrar unas piedras y moverlas de un lado a otro lado. Y después que la habíamos puesto al otro lado, teníamos que volverlas a agarrar las piedras y volverlas a poner al otro lado, al otro lado. Entonces él, antes de lanzarse a la cerca, él decía, si yo me lanzo y me suicido, ¿quién va a ayudar a mi amigo mañana? Entonces, no me voy a suicidar hoy, me voy a suicidar mañana. En ese momento él entendió que el vacío existencial, él no lo podía llenar por él mismo, pero sí lo podía llenar si algo fuera de él existía como un propósito. Entonces, cuando él cuenta toda la historia de este judío, después pasa y explica los conceptos básicos de la logoterapia. La logoterapia, por su nombre, el Víctor Frank, después de salir o después de estudiar todo lo que es la parte psiquiátrica, él entendió la importancia de estudiar filosofía para ayudar al hombre, para ayudar a vivir. Entonces él tomó del griego la palabra logo, que es sentido, propósito, y tomó la palabra terapia, que es curación, acompañamiento, y desarrolló este concepto, logoterapia. Pero para explicarlo, viniendo de la psiquiatría existencial, le dijo, efectivamente, es un análisis existencial de la persona. Cuando hablo persona, es todo lo que un ser en su actuar del día a día, en su proceder, es una persona que está prestando un servicio, que vive y que le podemos dar por nombre ser humano, una persona. Entonces al paciente, cuando lo traes a una terapia, en donde se aplica una logoterapia, se le enfrenta con el sentido de su propia vida y se le hace confrontar su conducta hacia ese sentido de la vida. Entonces, ¿qué debo yo cuando trabajo con un paciente? Es, aunque esté vacío internamente, lograr que él consiga desde él mismo darle un sentido a la vida. Pero darle este sentido a la vida es, bueno, perfecto, lo identifiqué, pero ahora voy a ser responsable con ese sentido. Voy a ser responsable de llevarlo a cabo. Entonces, el primer concepto, que es el sentido de la vida solo puede ser definida por quien la vive. Yo no puedo sentarme a decirle a otra persona cómo la vas a vivir. Quien tiene que decidir cómo la va a vivir eres tú. Entonces necesito es solamente acompañarte, no guiarte, es escucharte y ayudarte a que tú consigas tus propias respuestas. Para eso soy un coach. Entonces, la vida y ese sentido no puede ser reemplazado, ni la vida puede ser repetida. Entonces tú tienes que darle ese valor. Su tarea es única, como única es la oportunidad de consumarla, de llegar al final y decir, wow, mi vida tuvo sentido, mi vida tuvo valor, pero no porque yo dejé un legado, sino porque otras personas con quien vivieron y compartí, de alguna manera pude dar un servicio y este servicio está dando a otras personas. Y en ese momento sé que sin recibir esa información, yo he trascendido. La logoterapia considera que la esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular. Cada día tenemos problemas, pero cada día tenemos retos que nos ayudarán a desarrollar nuestros mejores talentos. Y eso solamente se ve en nuestras acciones, en lo que podemos dar. La esencia de la existencia, la expresión no espero nada de la vida,
no significa que la vida no espere nada de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo entender que tal vez yo me sienta frustrado, que no tengo para dar, pero la vida espera de mí muchas cosas. La vida, un hijo, un trabajo, una obra teatral, una pintura, algo afuera de mí está esperando que yo me manifieste con todos mis talentos, con la oportunidad de yo, en mi hacer, se genere mi propósito de la vida. Es la afirmación de que la auténtica meta de la existencia humana no se cifra en la denominada autorrealización. No llego, es decir, yo puedo autorrealizarme, pero ¿y si me lo quitan todo? O sea, no puedo evolucionar, no puedo autotrascender. Víctor Frank plantea de que él quedó sin nada. Y él veía como había personas en el campo de concentración que venían y que tenían un pedazo de pan y lo compartían. En los momentos más, por decir, terribles de tu vida, aún en ese momento llevas a cabo un acto de un ser humano, de compartir con otro que consideras que está en esa condición peor que tú. Y él dijo, qué maravilla autotrascender en ese acto, en ese momento. Cuando él estaba allí en campos de concentración, también entendió la importancia de darle sentido al sufrimiento. Cuando él estudia, él también consigue estudios importantes como las enseñanzas de Buda, en donde Buda nos dice de que el dolor, mi dolor físico, yo no lo puedo evitar, pero el sufrimiento, yo sí puedo elegir vivirlo o no. En este caso, Víctor Frank dice que existe la triada en donde llega el sufrimiento que es inevitable, es un destino ineludible. Tienes que afrontarlo. Y tal vez ese impasse te lleve a una maduración de pasar de toda la parte carnal del dolor, pasar a ser ese ser humano. Entonces la vida ofrece la oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, que es aceptar ese sufrimiento, aceptar que voy a morir. Pero entonces vamos a darle sentido porque no me he muerto. Todavía pueden haberme quitado todo, hasta un brazo, una pierna, pero sigo vivo. Puedo seguir dando. Puedo aceptar este sufrimiento y ser mejor. Y tenemos muchos ejemplos de personas discapacitadas que han dado muchísimo porque han entendido y le han dado sentido a este sufrimiento para poder ofrecer oportunidades de mejora a todo aquel que está bien, que puede dar mucho más. El sufrimiento deja de ser sufrimiento, en cierto modo, en cuanto encuentra un sentido, como suele ser el sacrificio. En el momento que yo le doy sentido, de alguna manera consigo el llamado a la vida. Víctor Frank trabajó con muchísimas personas autosuicidas o suicidas y fue apoyándolos a que encontraran el llamado de la vida. El llamado de la vida es externo a ti. De ti, en un vacío, no hay forma de sacarlo. Pero si yo logro acompañarte y que tú sientas si hay un propósito para mí, existe un hijo, existe un trabajo, existe una motivación que puedo ayudar, dar unas clases como esta. Hoy yo estoy dando una información y estoy hablando de la obra de Víctor Frank. Si posteriormente a esto ustedes mañana hablan con otra persona y cuentan, oye, existe Víctor Frank, existe este conocimiento logoterapéutico como una manera de poder autotrascender. Esta conversación autotrascendió. Y por eso Víctor Frank
culmina diciendo: he encontrado significado de mi vida al ayudar a los demás a encontrar en sus vidas un significado. Yo creo que parte maravillosa de lo que yo he encontrado aquí como coach místico es poder apoyar y acompañar a otros a encontrar significado en sus vidas. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado la presentación. Los dejo con María. No, nos dejas no. Espérate un momentico, vamos a cerrar acá y compartimos un poquito. Déjenme abrir los audífonos, pido mil disculpas porque, bueno, esto es una prueba piloto que tenemos de nuestra plataforma. Voy a abrir los micrófonos para ver si podemos compartir, ¿no? Realmente veo la parte de Víctor Franklin, ¿verdad? Que expusiste la parte de la logoterapia, que es en busca del sentido de la existencia aún en los escenarios más difíciles, tales como vivir en un campo de concentración nazi. Imagínense ustedes, y él pudo encontrarle el sentido a esa existencia. Ponte un poquito más acá para que te puedas, o sea, trata de ubicarte para que te puedan ver también a ti. Trata de ubicarte para ver, pegarte para acá. Sí, porque si no, no nos vemos, ¿no? Entonces, ver que realmente el sentido de la vida, como por un lado Abraham Maslow habla de la autorrealización personal, ¿verdad? De alguna forma, como cubriendo todas esas necesidades básicas, nosotros podemos llegar a autorrealizarnos y autotrascendernos. Pero entonces después viene Víctor Franklin y dice que aún en las peores circunstancias de la vida, con necesidades extremas de todo tipo, una persona puede trascender el sufrimiento. Y cuando te escuchaba en tu ponencia, lo que me venía era la parte de las 4 nobles verdades de Buda. Y la primera noble verdad dice que es inevitable el sufrimiento. O sea, nos vamos a morir, vamos a nacer, vamos a enfermarnos, o sea, todo eso forma parte del ser un ser humano. O sea, el dolor es inherente al ser humano, ¿sí? Luego la segunda noble verdad dice que el deseo, el apego a todas las cosas que tenemos en el mundo, imagínate tú, a Víctor Franklin le quitaron todo, absolutamente todo. Digamos que tenía todo lo que es la pirámide, todas las necesidades en su máxima expresión, ¿no? Pero luego dice Buda que hay un lugar donde nosotros podemos trascender todas esas necesidades, el nirvana. Ahora, ¿cómo llegamos al nirvana? A través del sendero óctuple de Buda. Y dentro de ese sendero óctuple de Buda, me viene lo que tú estabas diciendo al final, que ellos, hasta en los momentos más extremos, donde el ser humano no tiene nada, le queda algo, que es la última de sus libertades, que es la mental, y el ser humano, amar, entregar y dar, y tener un propósito de vida. O sea, creo que tener ese propósito de vida, pues justifica todos los cómo, o nos permite a nosotros superar todos los obstáculos que se nos pueden presentar en la vida. Me encantó tu ponencia, disculpen, ruego nuevamente mil disculpas por los inconvenientes que tuvimos. Bueno, tuvimos que poner una cámara adicional para que las personas te vieran. María Ángela, ¿tienes alguna pregunta? María Ángela es renacedora, nos está viendo desde la Ciudad de México, nos sentimos muy honrados con tu presencia. Por cierto, abrí ya el libro mío de Lichín para cuando finalicemos hablar un poquito, y salió El Caldero. El Caldero fue el Caldero, creo que es muy bueno, pero hay varias advertencias que las voy a tomar en consideración, ¿no? Perfecto. Sí, si tienes alguna pregunta, alguna inquietud que le quieras hacer a Fidel. No, está súper claro, súper preciso. La verdad que es sumamente interesante. Me aclaró mucho más de lo poco que yo sabía de la logoterapia, me lo aclaró mucho más. Me encantó. Muy bonito. Es importante. Muchas gracias. Y María me acaba de recordar, yo dije que perdió todo lo material, pero no dije que vio matar a su familia. Él llevó a su papá hasta la puerta del crematorio y vio
a su esposa, a su hijo morir. Es decir, sobrepasarse o sobreponerse a todo eso, definitivamente él necesitó una conexión con Dios, estar conectado Parte espiritual. con su parte espiritual. Sí, Y sí. igual que ahorita, pues nosotros aquí sentimos una energía maravillosa haciendo este trabajo y yo me siento muy feliz, de verdad. Bueno, nos vemos, mira, nos vemos muy iluminados. Bueno, la verdad que también, si ustedes algo para cerrar, ¿no? Y porque tenemos el tiempo contado, ahorita viene Paola Salazar con el tarot y los arcanos mayores, que es una de las herramientas que se utilizan en la psicología tradicional o normal. Se utilizan también, por ejemplo, Jung utilizó los arquetipos, los arcanos mayores, para, digamos, interpretar el subconsciente de sus pacientes. Pero quería también hablar y acotar que, por ejemplo, en Venezuela nosotros nos hemos visto en estos últimos tiempos sometidos a circunstancias bastante, digamos, difíciles, el pueblo en general, y trascender ese tipo de presiones psicológicas, de inseguridad. Venezuela en los actuales momentos es el país más violento del mundo. En Venezuela, en los índices de escasez de alimentos y medicamentos, uno de los más elevados del mundo. O sea que podemos decir que en la base de la pirámide nos encontramos, digamos, entre la 1 y la 2, porque la seguridad, autoestima, digamos, del venezolano está bastante afectada por todo lo que está sucediendo. Entonces vemos y nos da una esperanza cuando leemos vidas como las de Viktor Frankl, que invitamos a todas las personas a leer y a estudiar. De hecho, va a llegar este material a través de nuestro módulo quinto, a través de su Dropbox, para que lean el libro y vean las circunstancias tan difíciles, extremas, a las cuales él estuvo sometido, así como, por ejemplo, Ana Frank o cualquier judío que fue atrapado en las redes del mal, digo yo. Y sin embargo, personas como Viktor Frankl, que tenían ese propósito de vida, era su inspiración, era su norte, no perdió el norte, sentía dentro de él que él tenía que llevar ese mensaje, bueno, y superó y trascendió todas esas dificultades. Lo mismo pues para todos los países que de una u otra manera en estos momentos nos encontramos en situaciones tan dramáticas y difíciles. Hay una esperanza, y la esperanza es amarrarse con firmeza al propósito sagrado del alma, que es lo que nosotros buscamos descubrir, porque Viktor Frankl inclusive dice que el propósito de la vida o la vocación se descubre a lo largo de la vida. No es que tú naces y ya sabes, eso lo vas descubriendo, se va develando en la medida en que nosotros vamos avanzando. Claro, unas personas, digamos, Buda lo descubrió rápidamente, digamos, a los 20 años se iluminó, no sé a qué edad se iluminó Buda, pero otras personas somos como que más lentos, ¿no? Entonces, vamos descubriendo ese propósito del alma en la medida en que vamos avanzando, y ese propósito del alma es el combustible que te va a dar la fuerza para seguir avanzando ante las dificultades. Exactamente. Nosotros hemos hecho estudios, hemos desarrollado temas en donde planteamos, en Venezuela tenemos un campo de concentración y efectivamente vemos que tenemos muchas maneras de poder sobrevivir a este proceso prestando ayuda. Cuando ayudamos a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos y conseguimos alivio, conseguimos grandes respuestas maravillosas. Por eso la logoterapia es una forma de ayudar a cada persona a ser responsable de su propia situación y de poder darle sentido a que lo que estás viviendo es una escuela maravillosa que va a ayudarnos a desarrollar nuestros mejores talentos. Cada día vamos a ser mejores, vamos a poder ayudar a los demás, así como hizo Viktor Frankl. Viktor Frankl, hasta que salió del campo de concentración, en ese momento comenzó y desarrolló toda esta teoría. En Venezuela, muchísima gente posterior a lo que hemos vivido, vamos a hacer luces para todo el mundo. Bueno, entonces nos despedimos, vamos a cerrar ahorita. Vamos a cerrar ahorita para continuar con la tarotista Paola Salazar, quien
ella con más de 25 años con las cartas del tarot, no solamente conocida, ella hace trabajo a nivel nacional, sino también internacional. Ella pues nos va a honrar con su presencia en el día de hoy y a darnos una pequeña clase y abreboca de lo que son los arcanos mayores. Bueno, muchísimas gracias, vamos a cerrar, ya les envío el nuevo ID. Gracias, María Ángela, gracias por estar acá con nosotros. Ya regresamos con más.